Hola, soy James, tu hijo. Mira, está bien que te divorciaste de mi papá, pero no puedes simplemente ignorar tus responsabilidades como madre. Ahora estoy en la preparatoria. ¿No puedes dejar de arrastrarme a todo este lío entre ustedes dos? Quedé atónita y empecé a responder, ¿de qué hablas y por qué me llamas? Pero entonces él levantó la voz. Te estoy diciendo que necesitas pagar mi manutención y mis cuotas escolares. Todo esto es por tu aventura. Y ahora estás tratando de sacar dinero de mi papá. Tienes un descaro. Sentí que mi enojo iba en aumento. ¿A quién crees que le estás hablando? Ni siquiera sé de tener un hijo llamado James. ¿Hablas en serio? ¿O solo estás fingiendo para no tener que pagar? Deja de jugar conmigo. James pensó que estaba bromeando, pero estaba completamente seria. No tenía un hijo llamado James. Esto es lo que realmente pasó. Hace unos 14 años, estaba casada con mi exesposo y nos acercábamos a nuestro tercer aniversario. En ese entonces, nos llevábamos bien y a menudo salíamos juntos en nuestros días libres. Él estaba muy ocupado con el trabajo, viajando por negocios casi la mitad del mes, lo cual sabía que sería el caso incluso antes de casarnos. Sin embargo, había algo extraño. No habíamos hablado sobre tener hijos. Antes de casarnos, le había dicho que amaba a los niños y que quería tener uno pronto, pero a pesar de que habían pasado 3 años, él nunca lo había mencionado. Finalmente, me pareció raro y decidí sacarlo a relucir. ¿Qué tal si tenemos un hijo? Han pasado 3 años, y entre más grandes nos hacemos, más difícil se vuelve. Oh sí, pero estoy ocupado con el trabajo en este momento, dijo. ¿Cuándo no estarás ocupado? Le pregunté, frustrada. Siempre dices eso, pero nada cambia. No puedo evitarlo si estoy ocupado, respondió, sonando molesto. Si sigues diciendo eso, empezaré a preguntarme si realmente es el trabajo lo que te mantiene alejado, advertí. ¿Qué quieres decir? No he hecho nada malo, dijo, de repente nervioso. En realidad, no lo había acusado de nada. Solo quería decir que si las cosas seguían así, podría empezar a dudar de él, pero su reacción me pareció sospechosa, así que decidí investigar sus actividades. Pronto descubrí la verdad detrás de sus viajes de negocios. Resultó que llevaba una doble vida, pasando la mitad del mes conmigo y la otra mitad con otra familia. Lo que más me sorprendió fue que la otra mujer tenía un hijo, James, quien me había llamado antes. James solo tenía 2 años en ese momento, demasiado pequeño para entender. Al darme cuenta de que alguien eventualmente saldría herido, decidí hablar con la otra mujer. Cuando nos conocimos, parecía saber quién era de inmediato. No lucía culpable ni avergonzada, solo tranquila. Le pregunté directamente sobre todo, especialmente si estaba de acuerdo con que mi exmarido llevara una vida doble y quién era el padre de James. Sin dudarlo, confirmó que James era su hijo con mi exesposo. A diferencia de él, ella fue abierta y directa. Finalmente, le pregunté qué pensaba hacer. Ella dijo, no voy a hacer nada, estoy bien con nuestro arreglo, y no planeo cambiarlo, pero no creo que él quiera más hijos. ¿Por qué? Pregunté, sorprendida. Cuando le dije que estaba embarazada de James, no parecía feliz. Dijo que no era el momento adecuado. Solo me quedé embarazada, dijo. De lo contrario, no creo que hubiera tenido hijos. Estaba en shock, pero él me dijo que ama a los niños, exclamé. Ella sonrió levemente. ¿No es extraño? Nunca quise realmente tener hijos, y aún así tuve uno. ¿Y tú, que querías niños, no pudiste tener ninguno? ¿Realmente puedes decir que él ama a los niños? Quizás solo lo dijo para parecer más atractivo para ti, añadió. Quería discutir, pero no pude. Sus palabras me sacudieron, y comencé a preguntarme si tal vez tenía razón. Al ver la expresión confiada de la mujer, me sentí miserable. Unos días después, presenté la demanda de divorcio y solicité una división justa de nuestros bienes. Mi esposo debió haber oído sobre mis planes de su amante, porque aceptó todo sin hacer una sola pregunta. Al final, lo único que me interesaba era porque me había casado conmigo en primer lugar. Así que, el día que empaqué para irme, le pregunté. No estoy seguro, dijo. Realmente no entiendo por qué yo mismo. Bueno, nos casamos sin saber por qué. Nunca debimos habernos casado en primer lugar, le respondí. Tienes razón, dijo. Si no lo hubiéramos hecho, no tendrías un registro de divorcio, pero decidiste casarte conmigo porque me amabas, ¿verdad, Susan? Solo cometimos un error. Sigamos adelante y vivamos mejor de aquí en adelante. Gracias por todo. Gracias a ti también. Oraré para no elegir a alguien como tú en la próxima vida. Y así, nos divorciamos.
Me convertí en soltera. Comencé un nuevo trabajo y me mudé fuera de mi estado natal, lista para un nuevo comienzo. Abrazar todo con una nueva mentalidad resultó ser una buena experiencia para mí. A veces recibía mensajes administrativos de mi exesposo, pero nunca hablábamos sobre nuestras vidas. Ambos habíamos seguido adelante. Sin embargo, después de unos 10 años sin contacto, recibí una llamada inesperada de James, el hijo que mi exesposo tuvo con otra mujer. Me sorprendí, pero nunca esperé que me exigiera manutención infantil y cuotas escolares. Intenté explicarle que no tenía la obligación de pagar, pero James no quería escuchar. ¿No te sientes avergonzada como madre? Si no querías asumir responsabilidades, no debiste haber tenido un hijo, me acusó, una y otra vez. Escuchar esas palabras era frustrante, pero mantuve la calma, esperando a que se tranquilizara. Después de unos minutos, finalmente tuve la oportunidad de preguntar, ¿puedo decir algo? Me gustaría verificar algunas cosas. Primero, ¿cómo obtuviste mi número? De papá. Nuestra familia ha estado luchando financieramente, y ahora ni siquiera podemos pagar las cuotas escolares. Por eso, tuve que empezar a trabajar medio tiempo. Papá me dijo que todo esto es tu culpa, que tú le fuiste infiel y nos abandonaste a él y a mí. Dijo que prometiste apoyarnos, pero nunca lo hiciste. Así que todo esto es culpa tuya. Me di cuenta de que mi exesposo le había contado una versión distorsionada de nuestra historia, haciéndome parecer la culpable. Ahora entendía por qué James estaba tan enojado. Si lo que creía era cierto, cualquier niño estaría molesto, pero mi exesposo le había mentido y lo había puesto en mi contra. Escuchar esto me hizo hervir la sangre. Lidiar con esto después de tantos años de divorcio era frustrante, pero sentía pena por James. Él había sido engañado, y no era su culpa, aunque era un extraño para mí. No podía simplemente ignorarlo. Me había vuelto a casar y tenía un hijo con mi actual esposo, así que entendía lo que significaba cuidar de un niño. Decidí que necesitaba decirle a James la verdad. James, le dije, te voy a contar todo con sinceridad. Si quieres pruebas, incluso puedo organizar una prueba de ADN. ¿Vas a escucharme? Está bien, respondió, sonando incierto. Le expliqué que no era su madre y que me había divorciado de su padre hace más de 10 años. Al principio, James se negaba a creerme, pero a medida que seguía hablando y compartiendo los hechos, comenzó a verse inquieto. Si esto es cierto, ¿por qué papá me hizo llamarte?, preguntó. James, mencionaste que has estado trabajando medio tiempo, le dije con suavidad. ¿Qué pasa con el dinero que ganas? Papá lo guarda, respondió. La preparatoria no es obligatoria, así que pensé que podría ayudar si estábamos en problemas. De todos modos, no necesito mucho dinero. Realmente eres un buen chico, dije, sintiendo un dolor de simpatía, pero ¿nunca te has preguntado por qué? Si necesitan tu ayuda, ¿ni siquiera pueden pagar tus cuotas escolares? Bueno, incluso la factura del teléfono a menudo llega tarde, así que supuse que papá no tiene suficiente dinero. ¿Tu papá está trabajando?, pregunté. Sí, va a la oficina, dijo. Al escuchar esto, tuve una sensación de hundimiento. ¿Podría mi exesposo estar usando el dinero que James ganaba con tanto esfuerzo? Con ese pensamiento, decidí investigar. James, ¿me puedes dar aproximadamente 3 semanas? Le pedí. Claro, está bien. Y por favor, mantén esta conversación entre nosotros. ¿De acuerdo?, añadí. Entendido, aceptó. Así que contraté a un investigador privado y esperé los resultados. Algunos podrían decir que estaba siendo demasiado generosa por hacer todo esto, pero no me importaba. Lo hacía por James. No podía ignorar a un niño que podría estar en problemas, incluso si no era mío. Además, odiaba a mi exesposo por mentirle a su hijo. Mientras me consumía por el comportamiento de mi exesposo, esperé ansiosamente 3 semanas para recibir el informe del investigador privado. Cuando finalmente llegó, su contenido me dejó en shock, y mi ira se intensificó aún más. Resulta que mi exesposo no era un empleado de tiempo completo, solo un trabajador temporal. Recientemente, lo habían despedido y ahora estaba de licencia. En lugar de buscar trabajo estable, pasaba la mayor parte de sus días en el casino. Aunque hacía parecer que tenía un empleo al vestirse con traje cada día, James pensaba que su padre estaba trabajando, pero en realidad, solo iba a la oficina de desempleo y fingía buscar trabajo. Lo peor era que mi exesposo le había estado pidiendo dinero a James, aprovechándose de su simpatía. Al ver a su padre en la ruina, James le entregaba todas sus ganancias de sus trabajos de medio tiempo, pensando que estaba ayudando a la familia. En realidad, mi exesposo lo usaba para apostar y disfrutar.
Esto era absolutamente inaceptable. Decidida a corregir las cosas por James, decidí contactar a la madre de mi ex esposo. Afortunadamente, aún tenía su número guardado. Hola. Hola, soy Susan. Siento que ha pasado un tiempo, dije, escuchando su respuesta sorprendida pero cálida. ¿Tienes un momento para hablar? Después de explicarle la situación, quedó en silencio por un momento, procesando todo. Mi suegra y su hermana nunca se habían llevado bien con mi ex esposo. Durante nuestro matrimonio, rara vez veíamos a su familia, y después del divorcio, no tuvimos ningún contacto, pero no estaba enojada por el divorcio en sí, de hecho, sospechaba que había dejado a mi ex esposo por una buena razón. Ya veo, lo siento, Susan, dijo lentamente. Pensé que sería mejor que lo escucharas de él, así que no me puse en contacto. Pero, ¿tenía una aventura? Sí, respondí, explicándole los detalles de su aventura y el nacimiento de James. Su tono se volvía más enojado a medida que explicaba. Oh, ya entiendo, dijo. La razón por la que no me dijeron sobre el nacimiento de James debió ser porque no quería que supiera que el niño era de su aventura. Trajo a James algunas veces, pero nos dijo que no te contactáramos porque acababas de dar a luz y no querías visitas. Ahora entiendo por qué. Después del parto, las mujeres a veces pueden luchar con problemas de salud mental. Así que respeté tu necesidad de espacio y no me acerqué. Me sentí triste al escuchar sobre el divorcio, pero mantuve mi distancia para respetar tu privacidad. Pero ahora estoy contenta porque James me visita ocasionalmente, aunque es de la aventura de mi hijo. Eso no es su culpa, y voy a apoyarlo en lo que pueda. Eres una abuela muy cariñosa, dije, sintiéndome aliviada. De hecho, por eso llamé. ¿Crees que tú y tu esposo podrían acoger a James? Ha estado trabajando tan duro en sus trabajos de medio tiempo, pero su papá desperdicia todo ese dinero en juegos de azar. Oh, puedes contar conmigo para eso. Le daré una buena charla. Se rió. James merece una mejor vida, no una que pase tratando de mantener a su padre. Debería estar con nosotros. Con mi suegra de acuerdo en criar a James, sentí que su futuro estaba en buenas manos. Ahora era momento de enfrentar a mi ex esposo. Organicé una reunión con él en una cafetería unos días después. Cuando llegué, se veía mucho más desmejorado de lo que solía. No esperaba saber de ti, déjame adivinar. Esto es sobre James, ¿verdad? Dijo con una sonrisa burlona. Sí, lo es. Entonces, ¿por qué lo hiciste llamarme? Oh, estoy completamente en bancarrota y pensé que no tenía nada que perder. Me atraparon haciendo algo turbio en el trabajo y tuve que renunciar. Luego la mamá de James se fue, pero, hey, mi mamá y James todavía piensan que tengo un trabajo. Es fácil engañar a todos si solo actúas lo suficientemente arrepentido. Se rió. James es tu hijo, ¿no te importa en absoluto? Es genial, me da dinero. No podría pedir un mejor hijo, dijo con desdén. Bien, respondí con calma. Me alegra que acabas de decir eso frente a ellos. Se congeló, confundido. Mientras tres personas se levantaban de una mesa cercana y se acercaban, era mi suegra, su hermana y James. Todos lo habían escuchado. Eres una vergüenza, dijo mi suegra, mirando con desprecio. Incluso ahora, sigues siendo la misma persona egoísta que siempre has sido. Mi ex esposo comenzó a balbucear, el pánico claro en su rostro, incapaz de formular una respuesta coherente mientras ellos lo observaban, disgustados y decepcionados. Ocasionalmente miraba hacia mí, pidiendo ayuda en silencio. Pero yo solo lo miré de vuelta, imperturbable. Esa cara no te salvará. Necesitas enfrentarte a todo lo que has hecho y darte cuenta de cuán lejos has caído. Y con eso, este capítulo llegó a su fin. Desde entonces, mi ex esposo ha sido continuamente reprendido por su madre, su hermana y su padre, quienes se aseguraron de que lo pusieran a trabajar. Ahora hace trabajo manual, un empleo organizado por su padre, quien cree que el trabajo duro podría mejorar su carácter. Su salario tiene deducciones para la manutención de los hijos, un acuerdo que mi suegro hizo con su empleador. Este dinero va directamente a mis suegros, quienes lo utilizan para cubrir las tarifas escolares de James y otros gastos. James ahora vive con sus abuelos. Ha cortado toda relación con su padre, pero se ha acercado mucho a sus abuelos, mostrándoles nada más que amabilidad. Realmente es un buen chico. No sé si todo lo que hice fue correcto, pero las cosas definitivamente están mejor para ellos que antes. Desde el fondo de mi corazón, espero que James encuentre la verdadera felicidad. Como dijo mi suegra una vez, los niños nunca son culpables de los errores de sus padres.